Buenos días. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido de lo que fue la historia de fertilizante. La verdad que para mí es un enorme privilegio estar acá representando a todos los socios de Fertilizar y en años muy especiales, muy movidos para este mercado de fertilizantes. El mercado de fertilizantes ha recorrido un largo camino desde los años 90, en lo que era muy incipiente el consumo de fertilizantes, estamos hablando de consumos de menos de 500.000 toneladas, a los 4.300.000 toneladas del año pasado. Es un mercado que los que empezamos a trabajar en los años 90 vimos crecer, vimos nacer y vimos crecer en muchas situaciones. Y es un mercado muy ligado a lo que es la producción de granos. La correlación entre la producción de granos y el consumo de fertilizantes es lineal, es con una R cuadrado mayor al 0,8. Esto lo tiramos cada tanto y siempre da lo mismo. Y no quiere decir que aplicando fertilizantes siempre logramos más granos, sino que, por un lado, la mayoría del fertilizante se consume en cultivos de grano y por otro, el fertilizante es el mejor indicador de la tecnología que estamos aplicando en el campo. Cuando vemos que el fertilizante aumenta, estamos viendo que la tecnología que estamos aplicando en nuestros campos va en aumento y esto va a traer mejoras en el rendimiento. La verdad que la serie es impresionante y va desde consumos de, como dije, menores a 500.000 toneladas a 4.300.000 de fertilizante a cosechas de 40 millones de toneladas a 130 y algo millones de toneladas que vamos a cerrar esta campaña. Y siempre van de la mano. El consumo de fertilizantes ha tenido una buena tasa de crecimiento si vemos los últimos 20 años. Es una tasa de crecimiento arriba del 5% en Argentina, superior obviamente a la de otros países del mundo, porque otros países del mundo ya en los 90 estaban aplicando altas tasas de fertilizante, pero la verdad que este crecimiento no ha sido lineal, no ha sido un crecimiento tranquilo, como nada es tranquilo en Argentina. Ha sido un crecimiento de etapas de crecimiento, etapas de estancamiento. Permanentemente hemos pasado etapas en las que rápidamente fuimos incorporando tecnología y etapas en las que nos hemos estancado en el uso de tecnología. Y las etapas las podemos ver y las conocemos todos. Se libera el precio de los granos en los 90 y la comercialización de los granos en los 90, empieza a aplicarse fertilizante, empieza a agotarse el modelo del 1 a 1, nos quedamos estancados los últimos años de los 90, salimos de la convertibilidad, otra etapa rápida de crecimiento que nos llevó al estancamiento después de la crisis del 2008, que duró con un muy mal año en el 2015, se ve un muy mal año en el 2015, a una nueva etapa de crecimiento con las nuevas reglas a partir del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, la verdad que no es fácil predecir hacia dónde se va a mover este mercado. ¿Por qué? Porque si siguiéramos estas altas tasas de crecimiento que tenemos estos años, rápidamente llegaríamos a las 5 millones de toneladas, que es una estación interesante a la que podemos estar. La verdad que las incertidumbres económicas y políticas son enormes y no es fácil proyectar esto. Pero lo que sí es dejar el concepto. Más allá del conocimiento, más allá de las mejores prácticas que nosotros podemos tener en nuestra cabeza, el mercado lo que nos muestra es que cuando tiene buenas condiciones, apuesta al fertilizante y crece rápidamente. Y que cuando los tiempos son malos, en general, la tecnología se estanca, ¿sí? Se utilizan solo las tecnologías probadas y seguras y el consumo de fertilizante entra en una tabla. Me gustaría comparar lo que pasó en los últimos años, los últimos 3 años que fueron de muy rápido crecimiento, después, como dije, de un muy mal año en el 2015, donde hubo 2,5 millones de toneladas, pero no comparar los 4.300.000 toneladas, que, como dije, son récord, contra ese mal año, sino contra el promedio de la última etapa kirchnerista, que estuvo alrededor de los 3.200.000 toneladas. Como vemos, el año pasado, si nos comparamos contra esos años, habíamos crecido un 33% en el consumo de fertilizantes. Pero no fue un 33 parejo, fue un crecimiento mucho más alto en nitrógeno que en fósforo y azufre.
¿Por qué se dio esto? Bueno, porque volvieron las gramíneas. Eso es una gran noticia para el suelo. Volvieron las gramíneas y el suelo mejora mucho el balance de carbono. Además, nos salimos de un problema que veníamos arrastrando del trigo. Teníamos trigo de muy baja calidad. El productor entendió que el trigo de baja calidad dependía de una mala fertilización nitrogenada, de una pobre fertilización nitrogenada. Se corrigió entonces la superficie de gramíneas y se corrigieron mucho las dosis en trigo. Entonces tuvimos un aumento que no fue parejo, fue mucho más marcado en nitrógeno que en fósforo y en azufre. Entonces, si no estábamos bien antes y mejoramos solo fuertemente en nitrógeno, bueno, la conclusión es que el balance de fósforo no ha mejorado demasiado. Entonces, por un lado, marcar lo importante del crecimiento de los últimos años y también remarcar algo que me olvidé, que el año pasado se creció 14% en un contexto muy difícil para todos los productores. Se venía de sequía, en septiembre se pusieron retenciones, a partir de mayo se empezaron a complicar las financiaciones, desaparecieron en el último trimestre. En ese contexto tan difícil para el productor, lejos de ir para abajo, el consumo creció un 14%. ¿Por qué? Porque el productor entendió que aplicando fertilizante tenía buena rentabilidad en el año y lo que necesitaba para salir de la mala campaña de la sequía era una buena campaña. Entonces, la verdad que la campaña récord es algo que valoramos muchísimo porque se hizo en condiciones muy difíciles para el productor. Volviendo al balance, el balance de fósforo, como vemos, no ha mejorado en los últimos años. El balance de fósforo tuvo, cuando empezó a usarse la fertilización en los años 90, un crecimiento muy interesante. Llamamos balance a el porcentaje entre lo que extraen las cosechas y lo que aplica el fertilizante. Entonces, cuando decimos que el balance estaba en 50%, quiere decir que de todo el fósforo que se llevaron la cosecha, solo el 50% fue repuesto al suelo. Entonces, como vemos, en los primeros años tuvimos un crecimiento y llegamos a balances del 65% antes de los conflictos del 2008. Desde ahí estamos en un promedio más cercano al 50% que no ha sido corregido. Eso quiere decir que todavía seguimos sacando renta del campo con un empobrecimiento de este nutriente. Y es algo que no es sustentable y que tenemos que mejorar. Es una luz amarilla porque a pesar de que podemos leer que tuvimos un cambio muy positivo, este indicador no mejoró. Sí mejoró mucho el de nitrógeno. Fíjense que las series son muy parecidas a lo largo de los años y sin embargo nitrógeno reacciona y supera en el balance de nutrientes a fósforo en la última campaña. Esto que estábamos diciendo, el aumento del consumo de fertilizantes fue muy concentrado en nitrógeno. No mejoró en azufre, donde todavía estamos lidiando con un nutriente cuya deficiencia fue descubierta hace 20 años y sin embargo cuesta terminar de asumir como deficiente y poner en la fertilización. Va a ser muy interesante hoy la charla de Dorívar, de la Universidad de Kansas, porque allá el azufre se descubrió 10 años más tarde la deficiencia y sin embargo ya se resolvió, se sacaron el problema encima. Descubrieron la deficiencia, aplican fuentes azufradas y van al siguiente problema. Nosotros es como que venimos arrastrando estos problemas en lo que es manejo del fósforo y manejo de azufre. Este año tenemos un trabajo muy interesante que va a ser presentado por Hernán Sáez Rosas a continuación, que es, le sacamos la foto al suelo en el 2011 y se la volvimos a sacar en el 2018. Entonces yo antes de que él haga su charla quería sacar la foto y como verán fueron años de malos balances de nutrientes. Entonces si saco una foto y le saco nutrientes al suelo, la foto nueva no va a ser mejor, obviamente va a ser más pobre. ¿Cuánto le sacamos al suelo en estos años? Bueno, acá está. Le sacamos 28 millones de toneladas de fertilizante solo teniendo en cuenta el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Como estuvimos casi siempre en balances por abajo del 50%, es obvio que le sacamos más de lo que le aplicamos. O sea, estamos a mitad camino de los fertilizantes que tendríamos que usar para sostener el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Eso todavía no contando el potasio. Una de las joyas de este simposio va a ser cuando Hernán presente cómo estamos
en potasio y cómo tenemos que ir proyectando el futuro con el potasio. Si a esto le agregáramos el potasio, son otras 15 millones de toneladas de fertilizante. Entonces, si este número, que es general para los cultivos para los principales cultivos de la Argentina, lo llevamos a 1 hectárea, vemos cuánto le sacamos a 1 hectárea promedio. Y el número de fósforo es muy significativo. A 1 hectárea promedio le sacamos 40 kilos de fósforo. Y si le sacamos 40 kilos de fósforo, los ppm de fósforo extractable que midamos van a ser bastante menos, y eso se vio reflejado en los mapas. Y la reflexión que quería hacer de esto es, hay veces que tomamos decisiones de fertilización y no vemos lo que han cambiado los suelos en 7 años. No reaccionamos, no cambiamos nuestra fertilización, capaz que en 7 años nos atamos a una receta y no vemos que el suelo le hemos sacado muchísimos nutrientes y no va a responder de la misma forma. Es más, el suelo de este año, después de una cosecha récord, no es el suelo del año pasado, después de una sequía. Si aplicamos las mismas dosis de nutrientes en trigo, no vamos a tener esa cosecha extraordinaria en rendimiento y calidad. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que es el sistema suelos y cómo va cambiando. Entonces, para explicar eso, vamos a tomar este modelo. Es un modelo que se ha utilizado mucho en el mundo, que explica que cuando tenemos mucha fertilidad, los rendimientos son óptimos, no se necesita fertilizante, y en la medida que el suelo se va desgastando, aparece la respuesta de fertilizantes, que es en realidad reemplazar los nutrientes que tenía el suelo y que otorgaba el suelo a los cultivos. Hasta un momento en que la producción empieza a caer porque ya estamos deteriorando mucho el recurso y con los fertilizantes no alcanza. Este modelo además puede tener una lectura de que hacia la derecha tenemos un sistema más sano, mucho más estable y en el que no necesitamos aplicar fertilizantes todos los años porque el suelo tiene sus propios nutrientes. Hacia la izquierda tenemos sistemas altamente dependientes en el uso de fertilizantes. Eso quiere decir que si un año, por algún motivo logístico, de mercados, de precios financieros, no pudiéramos fertilizar bien, la producción cae. Obviamente, hay muchos países que se manejan hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha tratan de tener sus suelos muy bien nutridos y a la industria fertilizante esto lo saben. Estados Unidos saben que si las relaciones insumo-producto se modifican mucho, muchos farmers pueden bajar la dosis de fósforo porque están bien de fósforo. Mientras que hacia la izquierda tenemos, como decía, mucha más dependencia al uso del fertilizante. ¿Y nosotros dónde estamos? Bueno, para tratar de ver dónde estamos nosotros, marqué 3 puntos de este esquema. En el punto 1 es donde se encuentra, por ejemplo, Brasil con el fósforo de potasio, es donde nosotros estamos con el potasio. Una situación en la que todavía una situación en la que el fertilizante todavía no se expresa con respuestas. Digo que todavía no se expresa con respuestas y en Brasil diríamos que a pesar de eso se utiliza, por ejemplo, para mantener el nivel de fósforo y potasio por encima del umbral, y en Argentina lo tenemos como potasio, que obviamente empezamos a caer porque al no utilizarlo se va con las cosechas y empieza a caer su disponibilidad. Hay un punto 2 en el que me parece que están la mayoría de los suelos argentinos, o viajando entre el 1 y el 2, que es un lugar en el que el fertilizante aporta mucho al rendimiento, pero todavía se logran los rendimientos potenciales. Y un punto 3, donde lamentablemente sabemos que ya han caído algunos suelos de la Argentina, donde se debería aplicar mucho fertilizante para lograr los mejores rendimientos, pero no se puede igualar los rendimientos que se logra en 2 y en 1. Este esquema nos permite, como yo le decía, saber dónde estamos parados, tomar decisiones y decir, bueno, en potasio estamos en 1, todavía tenemos potasio, no hay respuesta, pero tenemos que estar muy atentos a lo que nos va a decir Hernán, cuántos años de esa situación nos queda, pero en fósforo y en nitrógeno muchas veces estamos en 2, yendo hacia 3 si no corregimos. Este es uno de los tantos ensayos que avalan con rendimientos reales el esquema anterior. Es un ensayo, un clásico de Berardo, fertilizó con 100 kilos de fosfato monoamónico el trigo y antes se habían generado diferencias de fósforo extractable en las parcelas. Vemos que siempre el trigo tuvo rendimientos muy cercanos a los 6.000 kilos,
pero en 30 ppm o más de fósforo eso fue prácticamente sin aporte del fertilizante, y abajo de 5 ppm de fósforo el aporte del fertilizante fue del 45% del rendimiento. Para ponerlo con el esquema anterior, en 30 ppm estaríamos en el punto 1, donde las respuestas empiezan a ser incipientes. En 5 estamos en el punto 2, donde todavía podemos alcanzar los potenciales, pero dependemos mucho del fertilizante. Ahora, concentrémonos en cómo ha sido nuestro camino. No digo como productores ni como asesores. El camino general promedio de la Argentina. Teníamos suelos de muy alta fertilidad, los utilizamos, el recurso se empobreció y empezamos a fertilizar, pero no con la dosis de reposición para mantener alto el nivel de fertilidad del suelo, sino con la dosis óptima económica, que si bien permitía la mejor rentabilidad para el productor, nos va llevando a una escalerita hacia abajo en esta escala. O sea, empezamos en 30, a los 7, 8 años bajamos a 25, seguíamos con la dosis óptima económica, bajamos a 15, bajamos a 10, y en algún momento logramos equilibrar porque a partir de, por debajo de 15, ya las dosis de 100 kilos de monoamónico, que eran dosis de reposición, ya eran dosis óptimas económicas y el sistema se equilibra. ¿Qué quiero recalcar con esto? Nosotros hemos decidido que utilizamos el fertilizante en el punto 2 y no en el punto 1. No usamos el fertilizante para mantener la fertilidad de los suelos. Lo utilizamos como comunidad, como sociedad, solo cuando la rentabilidad está asegurada. No es un camino que esté criticando, es un camino que estoy tratando de sincerar porque tiene una problemática. Es un camino que nos obliga a reaccionar muy rápido a todos los cambios que vemos en el suelo. Si nuestro método es dejar que el suelo se empobrezca y reaccionar aumentando la dosis de fertilizante, tenemos que ser muy precisos y muy rápidos en esa reacción, ¿sí? Porque la verdad que la dosis óptima económica como sistema es una dosis más baja que reposición, por lo tanto siempre va acompañando esa degradación del recurso. Pero no está mal, porque va a llegar a un punto de equilibrio. El problema es si la ejecutamos mal. Si no nos damos cuenta que empobrecemos el recurso y no aumentamos el fertilizante, lo que vamos a hacer es perder rendimiento y acelerar la degradación de ese recurso. Entonces, no estoy criticando la metodología, estoy diciendo es una metodología que nos obliga a ser muy rápidos y muy certeros en el diagnóstico y muy audaces a veces en las decisiones, porque no todos los años en la Argentina son buenos para invertir. Pero tenemos que ser certeros, rápidos, y tenemos que hacer de la metodología el patrón para no ir en contra de la calidad de nuestros suelos. Puesto de otra forma, si nosotros decimos que el diagnóstico de fertilidad va a ser la mejor toma de decisiones para la fertilización, porque queremos hacer foco en la rentabilidad, el diagnóstico, el análisis del suelo, el análisis de toda la situación de fertilización tendría que ser nuestra Biblia, nuestro Corán, nuestro Torá, tendría que ser la guía de nuestras empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la venimos corriendo atrás. Entonces tenemos que ser muy rápidos y muy certeros. Y lamentablemente sabemos que eso no ocurre. Lejos de ser el libro que guía nuestras vidas, es un papel más en un cúmulo de papeles y de problemas que tiene la empresa, donde se acumula el clima, el contexto país, con sus cambios de reglas, sus cambios financieros, los costos de los alquileres, los precios internacionales, la situación empresarial, las posibilidades de caja que tiene el productor, el riesgo empresarial, el riesgo percibido, el riesgo de la práctica, y termina la decisión de fertilización siendo un resultante de toda esta problemática. Lamentablemente no podemos prometer que los problemas de Argentina se acaben, no es un año para hacer esas promesas, no podemos prometer que salgamos rápidamente de todos estos problemas que hoy hacen que no hagamos una buena práctica de fertilización. Porque para hacer las cosas mal en Argentina, la verdad que, como dice Sabina, nos sobran los motivos. Y hemos gastado en estos simposios a veces mucho tiempo analizando por qué no podemos llevar a la práctica todos los adelantos tecnológicos. Y me parece que
en el simposio queremos mirar para adelante y ver qué cosas tenemos que mejorar nosotros desde nuestro lugar de trabajo, qué errores venimos arrastrando que podemos corregir y sobre todo asumir esto que decía, si el diagnóstico es nuestra guía, el diagnóstico se tiene que hacer muy bien. Entonces, una de las cosas que vemos que tenemos que dejar atrás es dejar atrás las recetas. Estas son una comparación de ensayos de soja, una red del 2001 de Ferraris y una red de fertilizar de Martín Díaz Zurita de 2018. Todas las redes, elegí las dos más fáciles de comparar, aunque nunca son exactamente comparables. Todas las redes que hacíamos en el 99, 2000, 2001 tenían 200, máximo 300 kilos de respuesta a la fertilización en soja. Y esa red impulsó a una dosis de soja de una mezcla de 60 kilos, 100 kilos de superfosfato simple, y ahí nos estancamos. A pesar de que las redes que hicimos a partir del 2010 son mucho más contundentes y nos dicen que tenemos 680 kilos de respuesta, 700 kilos de respuesta, tenemos casos de 1000 kilos de respuesta. Sin embargo, en todos estos años no movimos la dosis de fertilizante porque mucha gente se quedó atado a la receta anterior. Entonces, el suelo cambió el potencial de la soja y nosotros no cambiamos nuestra práctica de fertilización. Seguimos atados a esquemas de fertilizar una soja en campo alquilado, no va a ser negocio, entonces no lo hago, o al esquema de campo propio rotado, no necesito fertilizar la soja. Y ahí se nos está yendo, porque el desbalance de fósforo es principalmente causa de la soja. Entonces tenemos que ser más rápidos en ver que el suelo cambió, que cambiaron los potenciales de rendimiento y que tenemos que cambiar nuestra forma de fertilizar. La soja tiene otro problema. La soja tiene rendimientos confortables. La soja de los principales cultivos de la Argentina es el único que el rendimiento promedio no ha mejorado del 2000 para acá. En los últimos 20 años no mejoramos los rendimientos de soja. Mejoramos enormemente los rendimientos promedio de maíz y de trigo, que fueron cultivos muy castigados durante la década kirchnerista. Sin embargo, no mejoramos los de soja. Una de las razones es porque estamos confortables con los rendimientos, tanto del testigo con los rendimientos de un arrancador. Este es un ensayo 9 de julio que se siguió durante 7 años. Fíjense que en 7 años, en un suelo arenoso, sin fertilizante, el testigo se estancó, pero en 3.400 kilos. Hay muchos productores que se aferran a eso y dicen, yo estoy haciendo las cosas bien. Los rendimientos no cayeron, a pesar de lo que algunos dicen con sus mensajes, y tengo un rendimiento que considero interesante. Este fue el rendimiento logrado con una dosis arrancador, un poco más alta de la que usan los productores, eran 10 kilos de fósforo y tenía todo el azufre, con lo cual es un poco más que el promedio de esa región, porque en esa región no se utiliza todo el azufre. Fíjense que está en 4.500 kilos. Es muy difícil decirle a alguien que está en 4.500 kilos que se está perdiendo rendimiento por no aplicar los 110 kilos de MAP que nosotros recomendábamos, que le permitían ir a 5.300 kilos de fertilizante. En esta red también aprendimos que los mejores rendimientos se lograban fraccionando la dosis, una parte anticipada, una parte de la siembra. Sin embargo, a pesar de que es una red que tenía resultados contundentes a partir del 2014, no se ha terminado de implementar esta tecnología, y en parte es por esto. No desafiamos este rendimiento. Este rendimiento nos parece bueno, confortable, económicamente atractivo, y no estamos mirando lo que nos perdemos. Entonces, en oportunidades de mejora también tenemos que hacer algo que es estar atentos al contexto que va cambiando y hacer parcelas testigo, pero no ya el testigo que hacíamos a principio de la historia del fertilizante, testigo contra la nada. Fertilizo una franja y veo de no fertilizar la otra y me comparo. La verdad que me tengo que comparar con un testigo de máxima, un testigo positivo donde haya puesto todos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, en dosis altas para comparar cuánto me estoy perdiendo y compararlo en mi propio campo. Estas son franjas así de campo. Esta es una soja en la zona de la Rosa Santa Fe, que aplicamos una mezcla de 160 kilos de fertilizante
contra el productor, y el productor todavía fertilizaba 0, y el ensayo tiene 3 años. El productor fertilizaba 0, pero fertilizaba 0 y lograba 4.500 kilos. Entonces le costó, y hasta que no vio en su campo los 1.000 kilos que se estaba perdiendo de soja por no fertilizar a fondo, no hizo el clic, porque estaba confortable en esos 4.500 kilos. La del medio es una foto de girasol. Yo nunca había visto un girasol que tuviera, a nivel visual, porque los datos del ensayo no los tengo, pero 800 kilos de respuesta. El lote rindió 2.600 kilos. El lote rindió 2.600 kilos en un lote de muy alta producción. Pero nunca había visto tanta respuesta en mi vida en girasol. Y el girasol estaba en Chaco, donde yo mismo me estaba sorprendiendo de que hubiera respuesta al fertilizante. El suelo cambió, cambiaron los potenciales de rendimiento y no lo estamos viendo. La última foto es una deficiencia de zinc en maíz, es una foto de libro, esa foto que cuando yo empecé a trabajar a fines de los años 90, nos la mandaba Fernando y era un póster del himno, una foto sacada en algún lugar lejano, no nos pasaba en la pampa húmeda. Y hoy es una foto frecuente, elegí una de una carpeta entera que tengo de deficiencias de zinc. Hoy lo vemos en nuestros campos. Los suelos se desgastaron. Los balances de nutrientes nos dicen que los suelos se desgastaron. Los análisis de suelo nos dicen que los suelos se desgastaron. Y lo visual nos indica que los suelos se desgastaron. Entonces, tenemos que mirar ya no nuestros cultivos contra el testigo sin fertilizante, sino contra testigos de máxima hecho en el campo para empezar a ver cómo tenemos que mejorar de acá en más. No sé si ahí Calo piso un poco a graso, pero cuando pusimos en fertilizar en números cuál era el potencial de cambio que tenía todo lo que habíamos desarrollado como nuevos diagnósticos de fertilización en soja, nos damos cuenta que había 9 millones de hectáreas de soja que se estaban subfertilizando, en las que podíamos lograr 600 kilos más de rendimiento y son 5 millones más de toneladas de producción. O sea, lo que nos estamos perdiendo por ser lentos en aplicar las tecnologías es mucho dinero, ¿sí? Impacta a la economía nacional, pero impacta también al suelo, porque con esta práctica prácticamente la mitad del balance de soja llevaríamos el balance de fósforo al 75%, de un 50% actual. Entonces, si fuéramos más rápidos aprendiendo y probando, la verdad que captaríamos mejores oportunidades, produciríamos más con menor impacto ambiental. En las oportunidades de mejora puse algunas cosas más que quería comentar. Generar conocimientos, capacitar asesores, revisar los conocimientos, criticarlos, desafiarlos, pero sobre todo los últimos 2 puntos. Quería mejorar la velocidad entre que generamos el conocimiento y lo aplicamos a campo. No nos puede pasar esto de que una red que ya estaba hace 5 campañas madura para ser aplicada, estar todavía mirándola. No podemos mirar el azufre cuando en Kansas lo descubrieron 10 años más tarde y ya lo solucionaron. Es mejor avanzar rápido, solucionar los temas, ir para adelante. Y después, no estamos hablando a mediano plazo. Sabemos que la fertilización tiene efectos directos sobre el año que viene y el siguiente. Y sin embargo, hacemos muchas cuentas económicas y seguimos sin poner, aún en campo propio, esos números en la cuenta. Son cosas que creo que ya estamos maduros para mejorarlas. Y volver a hacer del diagnóstico de suelo realmente, para lo que es manejo de cultivos y manejo de suelos, poner en primer plano el diagnóstico de suelos. Ser rápidos, entender que si estamos aplicando menos que la reposición, no nos puede sorprender que el suelo tenga menos nutrientes. Tenemos que anticiparnos a eso. Tenemos que saber y tratar de buscar esas nuevas deficiencias y ser abiertos a aceptarlas, porque es nuestro sistema. Estamos empobreciendo el ambiente, ¿sí?, sistemáticamente, y no nos puede agarrar fríos las nuevas respuestas a nutrientes como zinc. Para terminar con un balance en este juego del debe y del haber, creemos que el crecimiento del mercado de los últimos 3 años fue excelente, no se repitió en otros mercados de insumos, fue el que más creció en los últimos 3 años, y creemos que en parte fue porque se hicieron cosas bien, había mucha conciencia de que había que fertilizar mejor, y sí hay un proceso de mejora continua, que esperemos que no se corte,
que es necesario para ir avanzando. No se puede arriesgar el capital de un día para el otro solo porque uno lo leyó en los libros. Son campaña tras campaña se va mejorando. ¿Y qué vemos que se mejoró mucho? Bueno, el ajuste de nitrógeno en trigo. Hace 2 años ocupamos 1 hora del simposio discutiendo si podíamos tener altos rendimientos con calidad de proteína. Hace 2 años fue parte principal del simposio y el año pasado lo logramos. ¿Sí? Entonces son aprendizajes exitosos que tenemos que valorar y recalcar porque de esa forma nos podemos animar más a los que vienen. En maíz tardío, la verdad que se habían bajado mucho las dosis, se hacía un maíz de muy bajo costo, se ajustaron densidad, dosis, de eso vamos a hablar hoy y se logró una mejora interesante. ¿Qué nos queda? Bueno, tomarnos más en serio el análisis del suelo. Cuando digo más en serio no digo todos los años, todos los nutrientes, tener un plan sistemático que nos permita ver cómo estamos con el suelo, aún con nutrientes que no teníamos en el radar como potasio. El ajuste de P, sigue siendo el ajuste de fósforo un problema en Argentina. Tenemos que lograr mejorarlo, sobre todo en el punto siguiente, en la fertilización en soja. Si lográramos en muchas regiones fertilizar bien la soja, estaríamos solucionando más de la mitad del problema que tenemos con fósforo. Pasturas es ya un gigante olvidado. Hoy trajimos una oradora de Uruguay para que rompa un poco las ideas que tenemos sobre pasturas. La vez pasada estuvo Alejandra Marina con una excelente disertación. Prácticamente no hay consumo de pasturas. Llega febrero, marzo y nadie se lleva fertilizante en la Argentina. Los datos indicarían que febrero y marzo tiene más o menos el mismo consumo que en el año 95. No hay un crecimiento y una mirada sobre cómo podemos impactar en las pasturas fertilizando bien. Y por último, la fertilización balanceada, donde hacer hincapié en azufre y zinc. La verdad que el modelo con el que nos desarrollamos muchos agrónomos fue el modelo del barril, donde buscábamos qué nutriente era el limitante y le tirábamos a ese. El resto estaba. Hoy tenemos 4 nutrientes que suelen ser limitantes: nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. A mí me parece que la prueba tiene que ser la inversa. Tengo que estar muy seguro que no me falta ninguno de esos 4. Porque si aplico 3 y me falta el cuarto, puedo estar entrando en una ineficiencia económica alta. El modelo de buscar cuál es el nutriente que me falta y pegarle el tiro era muy bueno para cuando empezábamos este camino. Ahora la verdad que nos tenemos que poner un poquito más abiertos y entender que en realidad tendríamos que dar vuelta a la prueba y estar muy seguros que uno de esos 4 nutrientes no nos falta para sacarlo de nuestra fertilización. Bueno, la verdad que el simposio lo hacemos entendiendo que de todos estos problemas se solucionan con mejor conocimiento y mejor aplicación de ese conocimiento. Remarcamos las dos cosas porque a veces generamos mucho conocimiento y vemos que se aplica poco y tiene que ir balanceado para que tenga efecto. Entendemos que podemos seguir avanzando en sistemas que sean más productivos porque es lo que necesitamos, pero de menor impacto ambiental porque usamos mejor todos los recursos que tenemos. Por eso está el simposio, por eso nuestro esfuerzo, como dijo María Fernanda, nuestra alegría de que todos ustedes estén acá, de poder discutir, de poder invitar a expositores de primer nivel que nos traigan las novedades, nos rompan la cabeza, discutir con ellos en el mano a mano y tratar de salir con un mejor conocimiento que tenga impacto en el campo argentino. Bueno, muchísimas gracias.